Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca del llamamiento de Dios. Quédate y comencemos. Muchas gracias por estar aquí y que comience el aprendizaje. Este es otro video que hace parte de la doctrina de la salvación, pero hoy hablaremos acerca de lo que es el llamado de Dios. Y para eso quisiera que, como siempre, intentáramos hacer una conexión a la vida real y lo que podemos aprender o asociar de este contenido con la vida real. Y la verdad es que hay más teléfonos móviles, porque cuando pensamos en llamamiento pensamos en un teléfono móvil o en una llamada. Hay más teléfonos móviles que personas vivas, no sé si sepas. A partir del año 2019 las estadísticas han revelado que hay 8,000 personas más o menos, 8,000 teléfonos móviles usados por las personas, pero se compara a los 7,000 millones, 8,000 millones de teléfonos móviles comparados con 7,000 millones de personas vivas, ¿sí? En la Tierra, es lo que revelan las estadísticas, y pues se están volviendo cada vez más importantes, más necesarios. Las personas necesitan estar conectadas y por eso la demanda ha crecido tanto. Y la palabra teléfono, esta es otra conexión que podemos hacer, es que se utilizó la palabra teléfono antes de que existiera el teléfono, porque es una palabra que se usó en 1828 por François Sutre para describir el invento que hizo este francés, que era un dispositivo de señalización musical, y después ya se utiliza a lo que conocemos como teléfono. Pero ¿por qué estamos hablando de lo que es un llamamiento? ¿Por qué estamos hablando del teléfono? Bueno, porque mucho antes de que existiera el teléfono existió lo que se llamó el llamamiento, lo que se llama el llamamiento, the calling, ¿verdad? Y vamos a hablar del llamamiento de Dios, porque hay muchos tipos de llamamientos, pero vamos a hablar del de Dios particularmente. Bueno, resulta que el llamamiento de Dios es lo que Dios hace para atraer a los pecadores a sí mismos. Asimismo, la Biblia nos habla de que Él los llama. Esta es una descripción de este versículo, es una descripción de ese llamamiento. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. A través de esto vemos como los cristianos en el Nuevo Testamento, aquí en 1 Corintios 1:24, son testigos de ese llamamiento, son llamados, es decir, son invitados por Dios a la gracia y a la vida que se encuentran solamente a través de la fe que hay en Jesucristo. Con la fe en Jesucristo, sabemos que podemos acceder como seres humanos al Padre y encontrar ese perdón. Y Romanos 8:28 nos va a hablar de un versículo muy bonito que quisiera que todos memorizáramos y que mejoremos en esa memorización de la palabra, que dice que los que aman a Dios, a ellos todas las cosas les ayudan a bien. Estos es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en esta versión Telea dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Entonces, uno de los llamados que vemos muy interesantes que Dios hace, como esa invitación que Él hace a un pecador, se encuentra en Génesis 11, y puedes ir con tu Biblia a Génesis 11, y es hacia un hombre llamado Abraham, que más tarde se le cambiará el nombre a Abraham, que había nacido en la tierra de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Había sido hijo de Taré, deja su morada en Ur, ¿verdad? Junto con la casa de su padre para ir a Canaán, ¿verdad? Y tenían que mudarse, y mudarse no era realmente tan fácil como hoy en día, que tomamos esa maleta, empacamos lo que necesitamos, tomamos un avión o tomamos un carro. Era verdaderamente complicado. Ellos tenían que mudarse a establecerse en la tierra de Canaán, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué estos antiguos caldeos quisieron mudarse a 1,000 kilómetros, casi 1,000 kilómetros de distancia, al otro lado de lo que era una tierra fértil? ¿Por qué? Y Génesis 12:1 nos relata
plata, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces este mandamiento de dejar Ur y buscar un nuevo país va acompañado con ciertas promesas, con bendiciones que Dios le iba a dar a Abraham y a su familia, en medio de lo difícil que fuera transportar todo el ganado. Imagínate transportar vacas, transportar ovejas, transportar las personas, los bebés. De hecho, esta imagen que ves en pantalla es de una historia basada en la vida real de una colombiana que lastimosamente fallece tratando de cruzar de México a Estados Unidos. Y es terrible la historia, puedes leer más al respecto. Es una noticia que se popularizó mucho en estos últimos meses. Ella muere de una manera trágica, la sed, el calor, la inexperiencia. Bueno, tantas situaciones. Imagínate lo que le tocó vivir a Abraham, pero él vivía esperanzado en esa promesa, esperanzado en que vendría bendición para su familia y para él, bendición para todas las familias de la tierra, dijo Dios. Y Dios se había revelado a un pagano idólatra, hablándole como con una voz tan convincente y de tanta autoridad que Abraham no pudo hacer nada más sino confiar y obedecer. Y eso es lo que involucra el llamamiento. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros debemos primero confiar y luego obedecer. Confiar en que Dios es fiel, en que Él tiene sus promesas escritas en su palabra y que Él no va a negarse a sí mismo. Si Él es amoroso, Él no va a darnos nada que no sea amoroso. Todo de Él va a ser amoroso. Si Él es justo, no nos va a dar nada que no sea justo. Todo en Él va a ser justicia. Y cuando tengamos eso claro en nuestra mentecita, porque esto es la parte de la mente y el corazón, pero luego pasamos a la acción, a los pasos, a los brazos, a los pasos, lo que sea que involucre las acciones de obediencia. ¿Sí? Entonces confiar, corazón y mente, y obedecer, la obediencia que involucra ya la parte activa, porque si tú confías en que Dios es un Dios real, que Él tiene amor para ti, que tiene misericordia para ti, obedecer ciertamente, si no va a ser lo más sencillo del mundo, pero sí va a ser mucho más fácil que si no confiáramos en Él. Entonces Dios se había revelado a este pagano idólatra y le había hablado con una autoridad en medio de toda la idolatría que se estaba viviendo. Y entonces, como decíamos, Abraham confía y obedece. Y el fruto de esta nueva fe de Abraham en el único verdadero Dios fue esa obediencia. Ese fue el fruto de él. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí dice, sí, entonces, aun cuando no sabía a dónde iba, él obedeció. Y este es un mensaje muy poderoso que nosotros vemos hoy en día, que muchas personas, si no les dicen qué es lo que va a pasar, no obedecen, y ni siquiera diciéndoles las consecuencias obedecen. Entonces qué bonito que nosotros, sin necesidad de ver las consecuencias, sin necesidad de ver lo malo que nos puede pasar, seamos obedientes a Dios. Por toda la escritura, por toda la narrativa bíblica, vemos cómo Dios llama continuamente a los pecadores, y es como un mandamiento que les da. Es ese mandamiento a las personas que antes no conocían a Dios y que vivían en ignorancia, en incredulidad, en una vida inicua de desobediencia. Él los llama. Entonces este llamamiento se presenta como una voz de autoridad, esa invitación ante una persona que probablemente estaba viviendo en incredulidad, estaba viviendo ignorando a Dios, desobedeciendo a Dios, y es como lo que veríamos como una invitación. Una invitación es siempre un mandamiento que es dado en un modo imperativo, ¿verdad? Aunque sea expresado con gracia. Entonces es esa invitación que vemos que Dios, en vez de hacer aquí Jane Doe a Rebecca Smith, es una invitación que hace Dios a la humanidad, y esa invitación puede equipararse a ese mandamiento que Él hace, ese mandamiento que Él envía para que los hombres se arrepientan. Por eso dice modo imperativo, porque involucra una autoridad. Es de como que arrepiéntete, en Cristo está el camino, ¿verdad? Pero se imparte con gracia. ¿Y dónde vemos esa gracia? Bueno, esa gracia la vemos en que Dios no nos haya consumido. Imagínate que Dios un día despertara y dijera, voy a acabar con todos aquellos que no creen en mí.
estaría siendo totalmente justo porque lo ofendemos cada día, pero no lo hace, así que le muestra a esas personas que no creen en Dios su gracia común. Y hoy Dios llama a los pecadores a la fe en Cristo, al arrepentimiento del pecado, a través de la predicación del Evangelio. Se nos ha olvidado que hay un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas, y a la iglesia se le ha dado la tarea de proclamar el Evangelio a todas las naciones, instando a todos a que oigan la palabra, que vengan a Cristo para que puedan en Él, en esa creencia de Cristo, recibir el perdón de pecados, el acceso al Padre, la vida eterna y esa justificación. Entonces es por eso que ese mandamiento es tan apremiante, es tan necesario que sea hecho de manera rápida, es apremiante, es riguroso para ser hecho pronto. Y la invitación tan misericordiosa y tan atractiva es tan misericordiosa y tan atractiva que vemos que lo que uno puede hacer es maravillarse, así como esta niña. Así quedar aterrado y sorprendido de que solo pocas personas puedan responder a este llamado, de que siendo un llamado extenso para las personas, solo muy pocos acepten y que tengan muchos oídos sordos y que muchos digan, no quiero creer en Jesús como mi Salvador. Es realmente aterrador, pero la solución que la Biblia da a este problema de por qué muchas veces las personas se hacen las de oídos sordos a esta hermosa invitación, es la de la doctrina de la elección incondicional por gracia. De toda la raza humana pecadora, unos ya han sido elegidos, esto lo hemos hablado en clase, o han sido ordenados por Dios para la vida eterna, mientras que otros han simplemente, unos que ya han sido elegidos, estas ovejas del Señor, sus hijos, y otros que simplemente han sido pasados por alto. Es decir, se les ha permitido seguir como ellos han decidido estar. Y eso me hace pensar en el juego del parqués. Es un juego tradicional colombiano, este en particular, que de hecho lo tengo en casa. Pero bueno, esta es una imagen así como genérica, es de 50 por 50 centímetros, no es muy grande, pero se llama parqués y lo que haces en este juego es saltar las fichas con los dados y vas saltando y tu casa es la de tu color y vas saltando y en salida es donde vas al juego y en seguro es donde estás en un lugar en el que nadie te puede matar y bueno, es un juego muy interesante, pero me hace pensar en que muchas veces pasamos por alto ciertas casillas, ciertas celdas, ¿verdad? Entonces vamos del 5 al 7 y pasamos, damos saltos. Eso es lo que habla de la elección incondicional por gracia, que unos han sido hijos de Dios y otros simplemente han sido saltados, han sido pasados por alto. Simplemente Dios ha permitido que ellos sigan como han decidido estar, como incrédulos, como pecadores impenitentes y que sigan por ese camino. Entonces, fuera del llamamiento de Dios, no hay diferencia entre los elegidos y los reprobados. Los elegidos y los reprobados no hay diferencia. No hay ninguna diferenciación aparte de ese llamamiento de Dios, porque todos hemos sido llamados pecadores. Es decir, que los elegidos, los que son hijos de Dios, como hablábamos ahorita, tanto los hijos de Dios como los que han sido pasados por alto y los llamamos reprobados, aquellos que no creen en Dios, que no van a ser hijos de Dios, somos iguales. Lo único que nos cambia es el llamamiento y la aceptación a Cristo, pero ambos somos pecadores. Eso no es que los elegidos somos más santos que los reprobados, no. Todos somos pecadores, todos estamos untados con ese sucio pecado, pero por la gracia de Dios hemos tenido ese llamado y hemos aceptado ese llamado. Y la elección de Dios sirve al gran propósito suyo de glorificar a su Hijo como el Salvador de los pecadores. Y esto nos lo dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero es hermoso ver que a través de esta elección, Cristo se glorifique como el Salvador de los pecadores y que nosotros, como dice Juan 6:37, que acá me quedó mal, pero es 6:37, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme y cuando vengan yo no los rechazaré.
Esto es una hermosa promesa, es decir, que Cristo, cuando la gente acepta este llamado, esta invitación, como veíamos ahorita, Cristo los recibe, invitación imperativa, Cristo los recibe como suyos y entrega su vida para salvarlos, como nos dice Juan 10 del 11 al 15, que la vida de Él fue puesta para salvación nuestra. Por su palabra y por el Espíritu Santo, Dios nos atrae a sí mismo, nos atrae, nos ayuda, nos ilumina las mentes. Ilumina nuestra mente, renueva nuestro corazón, renueva nuestra voluntad, nos capacita para creer en la promesa del Evangelio, para volvernos del pecado y darle la espalda, girar 180 grados y servirlo en amor, en gratitud y en obediencia. Y es hermoso como en amor, gratitud y obediencia podemos caminar una vida en la que nuestra mente, corazón y voluntad sean dirigidas por Él. Así que una oración que tú puedes hacer y que yo puedo hacer es decirle: Dios, ayúdame en mi mente a que mi mente sea iluminada, renueva mi corazón y regenera mi fuerza para que mi voluntad se haga alineada a la tuya y que yo te sirva en amor, gratitud, obediencia. Entonces, mente, corazón, voluntad en amor, gratitud y obediencia. Nuevamente, mente, corazón, voluntad, alineados a Cristo en amor, gratitud y obediencia. Y por eso la Biblia declara que muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la palabra de Dios en Mateo 22, 14. Muchos son los invitados, dice esta versión, a participar en el reino de Dios, pero muy pocos son aquellos a los que Dios acepta. Y por eso tenemos que ver que el llamamiento externo del Evangelio, afuera hay un llamado, ¿verdad? Así como vemos esta mariposa afuera, en su exterior, hay algo que llama, ¿verdad? Pero por dentro debe haber una obra interna de la gracia divina en los corazones de los elegidos. Es un misterio que no vamos a poder entender nunca. ¿Cómo hay un llamado externo que Dios nos llama, que nos insta, que insta al pecador a que vuelva y gire su espalda del pecado y venga a Cristo? Y cómo también hay una acción interna, una semilla que Dios pone para que las personas acepten ese llamado. Es un misterio hermoso, esos misterios de la fe que realmente serán siempre imposibles de entender, me atrevo a decir, pero que aceptamos en toda humildad. Gloria a Dios por ese llamamiento que nos hizo a través de Cristo. Para memorizar, quisiera que memorizáramos Mateo 22, 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Recuerda que el llamamiento de Dios es algo hermoso, un misterio que en la doctrina de la salvación podemos pedirle a Dios que nos ayude a comprender. Y oremos para que nuestra mente, corazón y voluntad sean afirmadas en amor, en gratitud y en obediencia a Cristo. Para nuestra sección Realiza, quisiera que en un párrafo resumieras el llamamiento de Dios y mencionaras 3 versículos que nos hablen de este. Comenta sobre cómo te sientes al saber que has sido llamado y lo que crees de la elección según lo aprendido. Dios te bendiga y gracias por llegar al fin de otro video de Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos, el llamamiento de Dios. Gracias.